Entonces, les decía que los lípidos corresponden a otra de las biomoléculas importantes de la vida por la funcionalidad que nos proporciona a todos los seres vivos. Llámese seres humanos, bacterias, hongos, incluso plantas. Nosotros consumimos los lípidos de esas plantas porque tienen una función. Desgraciadamente, en la actualidad se ha satanizado mucho a los lípidos porque los relacionamos muy frecuentemente con cardiopatías, que son enfermedades que tienen que ver con el corazón. Hay taponamiento de arterias a causa de una elevada cantidad de lipoproteínas de baja densidad. Luego vamos a aprender más de ello. Y los lípidos tienen una función muy importante en todos nosotros. Esa es la idea del tema y lo que vamos a analizar. Los lípidos los encontramos muy comúnmente en frutos secos, como los pueden ser las avellanas, las nueces. También se encuentran distribuidos principalmente en peces, que nosotros al consumirlos estamos ingiriendo un tipo de aceite que es muy difícil de hallar en otras sustancias que no sean los pescados. Son los famosos omega 3 o omega 6. No sé si ustedes han escuchado por ahí. Incluso las abuelitas o las mamás de ustedes en estas épocas pues los hacen consumir aceite de hígado de bacalao o en la famosa emulsión de Scott que muchos no quieren tanto, ¿verdad? O no aprecian tanto esa emulsión de Scott, pues tienen altos contenidos de ácidos grasos que únicamente pueden encontrarse en los peces. Por eso es importante que en su dieta consuman ustedes este tipo de alimentos y todos los consumamos porque no hay algo que lo pueda sustituir. Si no viene de los peces, no los vamos a poder hallar. Y estos forman parte importante de funciones en nuestros cuerpos, que es lo que vamos a ir estando aprendiendo. Pero bueno, ¿qué características tienen los lípidos? De entrada, pues como todos saben, son insolubles en el agua. Por ahí hubo una información que ustedes analizaron previamente acerca de unos videos y pudieron aprender que los lípidos no son solubles. Tú también lo puedes visualizar. Si colocas un vaso con agua y viertes aceite, ocurre que ese aceite se va a separar. Esto es gracias a la característica anfipática de las moléculas del ácido graso que vamos a ir aprendiendo posteriormente, ¿verdad? Entonces, son solubles en sustancias no polares. ¿Cuáles serían esas sustancias no polares o esos solventes no polares? Pues, por ejemplo, el alcohol, la acetona, vendrían siendo esos tipos de sustancias orgánicas en las que los aceites sí se pueden solubilizar. En el agua no, pero en sustancias orgánicas sí. Ahora, la característica es que los ácidos grasos presentan cadenas hidrocarbonadas. Eso quiere decir que están formadas de carbonos y de hidrógenos. Son cadenas muy largas. Acá tenemos un ejemplo. Y entre más larga es la cadena que tiene un ácido graso, menos soluble va a ser. Entonces nosotros podemos hallar que van a haber lípidos que van a ser insolubles en agua, que definitivamente no se van a poder mezclar en agua. Esos son los lípidos no polares y también se les conoce como hidrofóbicos. Y van a haber aquellos que van a ser poco solubles en agua, que son lípidos anfipáticos, que también vamos a estar aprendiendo. Entonces, existe una clasificación de los lípidos, que es la que nosotros podemos observar a continuación, en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. De la información que ustedes ya leyeron, que yo les di por ahí como apoyo de material didáctico, han aprendido que lo que tiene que ver con el término saponificable es que se puede obtener un jabón. A eso hace referencia. Entonces se pueden clasificar basados en si se puede obtener un jabón como producto o no. Y nosotros tenemos que, al igual que los carbohidratos y las proteínas, pues existe una clasificación. En el caso de los lípidos saponificables, nosotros podemos encontrar aquellos desde los más simples hasta los más complejos. Tenemos los ácidos grasos de cadena larga que ya hablábamos hace un rato, están los glicéridos, los séridos, que hacen referencia a las ceras, y lípidos complejos que ya van a ser mezclas con, no propiamente del lípido, sino que van a estar, por ejemplo, otras sustancias como pueden ser alcoholes, participando en esas uniones, esfingocinas, y otras cadenas u otros grupos funcionales que vamos a ir aprendiendo poco a poco.
pero esta sería la clasificación de los lípidos saponificables. Y por otro lado, los lípidos insaponificables, de los cuales no se podría obtener un jabón, decimos, ¿verdad? De acuerdo a la teoría o a la literatura, donde van a encontrarse los isoprenoides. Recuerdan ustedes que de las unidades pasadas, cuando hablábamos de proteínas, hablábamos de cofactores enzimáticos. Y decíamos nosotros que las vitaminas eran cofactores enzimáticos, ¿se acuerdan? Pues entonces, las vitaminas tienen una raíz lipídica. Eso quiere decir que su origen deriva de los lípidos. Si tú te fueras a analizar cuál es la ruta metabólica de obtención de las vitaminas, encontraríamos que tiene que ver con la ruta de los lípidos, que es la que nosotros tenemos por acá. Entonces, estas vitaminas, por eso, cuando te las inyectan a ti, tiene que ser en una sustancia a veces aceitosa, ¿verdad? No sé si se han dado cuenta. O la vitamina que nos dan a nosotros por ejemplo, ¿alguien de ustedes ha consumido Aderogil, jóvenes? Sí, No. Sí, doctora. en mi ¿Cómo es el, caso, sí. cómo es el Aderogil? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué consistencia tiene el Aderogil? Eh, tiene así que es muy aceitoso, Exactamente, es aceitoso máximo. como que Y fuera como que tuviera aceite. es correcto. Y ese aceitito, ¿verdad? Es correcto. Esas vitaminas son liposolubles. Quiere decir que corresponde a lo que comentábamos hace un rato, que van a ser solamente solubles en lípidos, en grasitas. Si tú solubilizas o intentas solubilizar una vitamina, en este caso una vitamina A o una vitamina B o una vitamina E, en agua, nunca vas a poderla solubilizar. Es decir, solubilizar significaría mezclar homogéneamente sin ver diferencias de fases. Eso no lo podríamos hacer con una vitamina A, D o E. No es soluble. La única forma en la que puede ser soluble estas vitaminas es en una sustancia aceitosa, como dice Máximo. Por eso el Aderogil, cuando tú lo consumes, tiene esa característica aceitosa, porque de esa manera va a ser la única en la cual el ser humano la va a poder metabolizar. ¿Sale? Entonces son vitaminas liposolubles, porque solamente se van a solubilizar en lípidos, por eso las consumimos de esa manera. Incluso el aceite de hígado de bacalao que también consumes en cápsulas, no sé si alguna vez ustedes han sido curiosos, pero es como un gel donde está atrapado el aceite. Si tú lo rompes, sale el olor característico, ¿verdad? De pez fuerte. Incluso cuando tú repites, después de haber consumido este tipo de cápsulas o encapsulados, te queda todavía como la resaca o el sabor a pesar aunque no lo hayas consumido. Está en una sustancia viscosa que es el aceite, son liposolubles. Otros de los lípidos serían los esteroides, donde se encuentran esteroles, hormonas y ácidos biliares. Recuerden que los ácidos biliares son liberados a través del hígado en el estómago para poder emulsificar las grasas que tenemos nosotros y posteriormente excretarlas a través de las heces. También se encuentran otro tipo de lípidos insaponificables que vendrían siendo los eicosanoides, como las prostaglandinas, los tromboxanos. Estos últimos que acabamos de comentar participan en funciones importantes en el ser humano que tienen que ver con la coagulación de la sangre, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir aprendiendo más de este tema poco a poco. Ahora, ¿qué función cumplen los lípidos? Bueno, el día de hoy les he estado hablando de que lo importante de los lípidos en el ser humano y en los seres vivos es la funcionalidad que podemos nosotros tener de ellos. Pues, como existe una clasificación con la cual hemos venido hablando, la que les mostré no es la única, van a encontrarse en la literatura varias clasificaciones. Se encuentran los triacilglicéridos. Cuando se consumen triacilglicéridos, lo que se hace es generar también energía metabólica en forma de ATP. También se encuentran fosfoglicéridos, colesterol libre y esfingolípidos. Jóvenes, todas las membranas de las células que nos componen están formadas de lípidos. No sé si ustedes en alguna ocasión, creo que hemos analizado a lo largo de los temas las estructuras de una célula,
aunque no hemos hecho énfasis, tú en biología aprendías que era como una bicapa, decíamos, la membrana. Es una bicapa lipídica. Esa fluidez de una membrana tiene que ver porque está formada de grasita alrededor, ¿verdad? Ese lípido, la necesitamos para nuestras células. Era lo que comentábamos hace un rato. Los lípidos también cumplen esa función importante. Se ha satanizado a los lípidos porque los relacionamos con cosas negativas, pero en la práctica, si no existieran, no pudiésemos nosotros también pues realizar el metabolismo que nos caracteriza, ¿verdad? Esa sería parte de la importancia. Como ceras generan protección y aislamiento, que ya vamos a ir aprendiendo en las imágenes que están por venir, y son mensajeros de señalización, además de que también generan olores característicos en algunas plantas, como el caso de los isoprenoides. Vamos a irlo revisando una por una, por eso no me detengo acá porque tienen imágenes interesantes. Entonces, estas serían imágenes de los triacilglicéridos. No sé si ustedes en alguna ocasión les han hecho una química sanguínea, cuando te hacen un perfil de ácidos grasos, que se dice, ¿verdad? Cuando te hacen una química sanguínea y te determinan el perfil de ácidos grasos, se conocen los niveles de triacilglicéridos y los de colesterol. Entonces, nosotros en nuestro cuerpo tenemos circundante también colesterol y triacilglicéridos. No es malo que en nuestro cuerpo tengamos triacilglicéridos y colesterol. Lo malo es que nos salgamos de los niveles correctos y adecuados que debiésemos nosotros de tener. Porque como han visto, las funciones que tienen los lípidos son importantes para mantener la membrana de nuestras células y son señalización importante para otras reacciones metabólicas. Entonces, no es malo que haya triglicéridos y colesterol. Lo malo es que no estén bajo los niveles que deberíamos de tenerlos. Entonces, ahí lo que debemos de hacer es regular el consumo de los lípidos y no hacerlos de manera excesiva. Pero vamos a ir aprendiendo también. Lo ideal es consumir lípidos, pero que tengan origen vegetal, ¿verdad? Que no sean en su totalidad de origen animal. ¿Alguien me podría decir un lípido de origen animal? La manteca, Doc. Muy bien, Carlos, la manteca de cerdo. Qué rica es cuando nos cocinan unos frijoles refritos, ¿verdad? O cuando cocinamos nosotros unos frijoles refritos con su mantequita. Nada más cuando se derrite la manteca, se siente un aroma característico. También se ha satanizado en los últimos años el uso de la manteca porque está relacionado con problemas cardiovasculares. Pero en todo esto que tiene que ver también con el consumo de Coca-Cola, de las grasas, a título personal les haría yo el comentario. Yo soy de la idea que el problema no es la grasa ni la Coca-Cola, la manteca de cerdo que te comes, sino la persona que no lo consume bajo los límites en los que no te pueda originar un problema de salud grave. Fíjense que con ese candado en el cual se satanizó a la manteca tantos años, muchas personas dejaron de consumirlo porque se le atribuía problemas cardiovasculares, el consumo excesivo de la manteca. Y entonces mucha gente definitivamente lo dejó de consumir, para nada lo sacó de su dieta. Y en la alta cocina actual, estamos hablando en gastronomía francesa, gastronomía de otros países, están empezando otra vez los chefs a retomar el uso de la manteca por los sabores característicos que se pueden lograr solo a través de la manteca, de ese olor, ¿verdad? Característico. Y se ha satanizado. Es correcto, Carlos, la manteca sería un lípido animal. Entonces, cuando las personas consumimos lípidos de animales en grandes cantidades, es cuando sobrevienen los problemas cardiovasculares. Entonces, yo les decía que lo ideal es consumirlas de manera equilibrada. Y si puedes también incluir en tu dieta lípidos, pero que procedan de las semillas, que procedan, por ejemplo, o cocinar con aceite de olivo, estaremos nosotros apoyando a mejorar las grasas buenas que les llamamos, ¿verdad? Porque hay, en la literatura, van a encontrar que existen las grasas buenas y las grasas malas, les llaman. Vamos a estar hablando de ellas más adelante. Entonces, si vas a consumir un lípido, que de preferencia sea de semillas, ¿verdad?
o que sea de la naturaleza vegetal. Y si vas a consumir lípidos animales, consúmelos, pero que no sea diariamente, mantenerlas en equilibrio, ¿verdad? Esa sería como parte de lo que nosotros deberíamos de mejorar. Ahora, esta es la imagen de una membrana celular donde tú puedes ver la estructura de bicapa lipídica. Es bicapa porque ves de ambos lados que va a haber presencia de lo que serían los lípidos o los ácidos grasos. Acá tenemos nosotros fosfoglicéridos, colesterol libre y esfingolípidos formando parte de la capa de la membrana. Entonces, los ácidos grasos los ves acá en esta parte de la membrana, y lo que hablábamos nosotros que podrían ser señalizaciones dentro de la membrana son glicolípidos, que sería la unión de una glucosa con un lípido, y aprendimos que la glucosa es un carbohidrato, fosfolípidos, proteínas que pueden estar en la periferia, pero que no son para nada lípidos, y esteroles que nosotros vemos acá. Entonces, inmersa de la membrana de una célula va a haber una cantidad variante de lípidos que van a darle esa fluidez que le va a permitir moverse, ¿verdad? Por eso es importante. Ahora, las ceras, ¿dónde las puedes observar? Fíjate que las ceras, si alguna vez has observado un ave como un pato que se sumerge en el agua, tú parecieras, o la percepción que nosotros tenemos es que ese pato al meterse se va a mojar. Y efectivamente sí, pasa el agua sobre ella y queda como si nada, porque en sus plumas tiene una cera especial que la recubre. Entonces esa agua resbala y impide que el animal vaya a mojarse, ¿verdad? Entonces solamente se maneja fluyendo en el ligero oleaje que puede haber en el agua en el que está sin mojarse. También se encuentran las ceras en el pelaje de los animales, ¿verdad? Lo podemos nosotros observar, es su forma de protección natural. Las hojas, si has sido curioso alguna vez, voy a ponerte el ejemplo de los árboles de benjamina, que son árboles que tienen unas raíces que han originado muchos problemas a nivel de pavimentación porque levantan el asfalto, pero bueno, no me voy a meter en el asunto de sus raíces, sino en el de sus hojas. Tú observas que tienen un brillo característico en las hojas. Eso no es más que la cera natural que producen esas plantas o las hojas en las plantas como medio de protección, ¿verdad? Entonces, ese brillo es la cera, y la cera corresponde a un lípido. Las abejas también producen de manera natural las ceras, y este tipo de ceras se usan mucho en lo que es cosmetología, ¿verdad? Para hacer el retirado de vellos capilares. En fin, las ceras las encontramos en la naturaleza, en muchas de las cosas que nos rodean. Ahora, también se pueden encontrar ceras en animales, les decía, y que cumplen una función en particular. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden observar, tenemos un cachalote, le llamamos, ¿verdad? Es una ballena que en esta parte, yo no conozco de biología, ¿verdad? Para poderles decir la parte exacta a lo que voy a hacer referencia, pero yo le voy a llamar trompa a la parte del animal, de la ballena. En esta parte que ustedes observan acá donde está la flecha amarilla, es donde mayor cantidad de ceras, alcoholes y ácidos grasos libres hay en el animal. Fíjense que en la actualidad muchas de las actividades marítimas van encaminadas a capturar estos especímenes tan grandes para poder extraer esta cera. Y esta cera es comercializada porque tiene múltiples usos en industria. Ya ustedes por ahí, si quieren profundizar en lo que les acabo de decir, pues googleenlo rápidamente y lo checan. Pero lo que les quiero llevar, o a lo que quiero ir, es a la funcionalidad de la cera. ¿Por qué almacena cera el cachalote en esta parte que tiene acá al frente? Pues fíjense que eso les sirve para poder hacer cambios en su nado a distintas profundidades. Cuando el animal desea sumergirse a profundidades más inmensas o más al fondo, su cera, ellos tienen la capacidad de que esa cera las pueden solidificar, y cuando ellos quieren nadar hacia la superficie y emerger, esta cera que almacenan en la parte frontal de lo que les voy a llamar, o que le llamé quizás equivocadamente trompa, se cambia a un estado líquido, y ese cambio de densidad es lo que hace que
el animal pueda emerger nuevamente a la superficie, ¿verdad? Entonces, esa es la funcionalidad que tienen las ceras o las grasas en este animal, en el cachalote. Cuando cambia el estado de sólido a líquido, le permite al animal poder cambiar también de profundidad. Entonces, cuando el animal hace que la cera esté sólida, podrá sumergirse y el mismo animal puede hacer cambiar el estado de la cera que tiene a líquida y eso es lo que lo hace emerger nuevamente, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la funcionalidad. ¿Dónde más encontramos triacilglicéridos, colesterol y fosfolípidos, que son lípidos? Pues los encontramos en las yemas de los huevos, principalmente. No sé si ustedes han escuchado que cuando a una persona ya le encontraron problemas de triacilglicéridos y colesterol, lo primerito que les dice el médico es reduzca su consumo de huevo, ¿verdad? Si va a consumir huevo, quítele la yema y solamente cómase la clara, ¿verdad? Solo bajo esa premisa, algunos médicos permiten que sus pacientes puedan consumir estos alimentos cuando tienen problemas de colesterol. Entonces, ahí podemos encontrar también este tipo de lípidos. Les decía que también se encuentran ampliamente distribuidas en las semillas y que estas es recomendable que nosotros las consumamos. Por ahí es muy bueno porque estas aportan lo que yo les decía hace un rato, esos lípidos buenos que ayudan a depurarnos del colesterol malo en la sangre. Más adelante voy a explicar la diferencia entre lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad para poder conocer el contexto del colesterol malo y el colesterol bueno. Pero por ahora quiero que sepamos que consumir lípidos no es malo, siempre y cuando prioricemos los lípidos que proceden de vegetales y puedes consumir lípidos de origen animal, pero manéjalo más de una forma equilibrada, porque esos son los que nos podrían dañar, consumir lípidos de animales, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos también la leche, que es otro producto en el cual la podemos consumir. Los isoprenoides son unos lípidos que se encuentran en las plantas. Todas esas plantas aromáticas jóvenes, no sé si ustedes en casa tengan alguna planta aromática, ¿me podrían decir si tienen alguna? ¿Alguien en su casa tiene, por ejemplo, alguna planta de hierba santa, albahaca? ¿Nadie? Sí, doctora. A ver, ¿quién Sí, dijo yo sí? tengo una. ¿Valerie? Sí, Sí, Dani. Sí, doctora, yo tenía A ver, ¿qué tienen? Díganme, porque ahí vi que se encendieron varios micrófonos y no vi bien quién. hierba santa. Muy bien, hierba santa, gracias. ¿Qué Al- más? albahaca. Ajá, perfecto. Bueno, gracias, chicos. Creo que fue Carlos y por ahí creo que fue Valerie, ¿verdad? O Maritza, no recuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú frotas esas hojas? Si tú las frotas, vas a quedarte con un olor característico de ellas. Ese olor que tienen esas plantas o esa fragancia que emiten esas plantas se llaman o son derivados de isoprenoides, son sus aceites esenciales, ¿sale? Y en la industria de los alimentos, estos tipos de aceites esenciales son sumamente caros extraerlos. Les voy a decir por qué. Para poder obtener alrededor de 10 mililitros de aceite esencial de hierba santa, por ejemplo, o de albahaca, por ejemplo, necesitarías tener al menos 40 kilos de sus hojas. Y bajo un proceso que se llama extracción por arrastre de vapor, podrías obtener el aceite esencial. Y esos aceites esenciales tienen compuestos de isoprenoides. Esos aceites o esos extractos de aceites esenciales se obtienen y se comercializan y de esta manera obtienes olores en fragancias que nosotros usamos en los famosos perfúmenes y también se usan para las cremas, para las labiales y para muchas cuestiones más. Entonces, los olores o las fragancias que emiten las plantas, ellas las usan para su protección y nosotros al extraerlas les damos una utilidad en la industria, ¿verdad? Esa sería la relevancia.